peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Tomen asiento, hermanos. Para los hermanos que no saben, estamos siguiendo el libro de Corintios capítulo por capítulo los días domingos. Hoy hemos llegado al capítulo 6. ¿Ya? La semana pasada se habló un tema. Hablaba el pastor Isaac, un caso de inmoralidad juzgado, ¿cierto? Y ahí se hablaba de alguien que había cometido un pecado que era más grave que los pecados que se cometían en el mundo, ¿cierto? Y el apóstol Pablo les dice que está prohibido juntarse con fornicario. Dice, por aquí... El 5:9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Amén. Entonces, ¿de qué fornicarios se está hablando? De los que están dentro de la iglesia. Y dice que no nos juntemos con esas personas. Amado hermano, la palabra de Dios es para predicarla en la iglesia, ¿no es así? Entonces, la palabra fornicario o fornicación es una palabra que implica toda inmoralidad sexual. En la iglesia me enseñaron cuando yo llegué que fornicación era cuando un joven estaba con una señorita sexualmente sin estar casado, que eso era fornicación. Sí, hermano, eso es fornicación, pero la homosexualidad también es fornicación. Todos los pecados sexuales, hermanos, fuera del matrimonio, son fornicación. Y cuando Pablo dice que huyan de los fornicarios, se refiere a toda la inmoralidad sexual. Dice, 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún tomáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Después saltamos al 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Perdón, hermanos. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ojo, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Amén. Es decir, del mundo, hermano, viene todo tipo de personas a Cristo, y el Cristo cambia. No puede, hermano, alguien decir que vino a Cristo y seguir haciendo las mismas cosas que hacía en el mundo, porque si sigue haciendo las mismas cosas que hacía en el mundo, no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, valga la redundancia, es nueva criatura, ¿cierto? Y la nueva criatura abandona el pecado. La nueva criatura deja el pecado para vivir a Cristo. Y dice Pablo en Romanos 6, dice, aquellas cosas que hacíamos y que nos avergüenzan, ¿cierto? Las cosas que hacíamos en el mundo, que recordarlas nos trae vergüenza a nuestra vida. ¿No es así? Amén. Entonces, hermanos del Señor, lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí, y recién me di cuenta que no estoy grabando y que nadie está grabando el mensaje. Hermano, así que... ahí hay un pariente, bien, hermano, bien, muy bien. Y, hermanos, es importante que nosotros entendamos que el Señor no quiere este tipo de pecados en la iglesia, que el Señor quiere una iglesia limpia. Este pecado de fornicación, de adulterio, es el que ha destruido las iglesias. Y los líderes de las iglesias no han sido capaces de atacar este pecado, porque atacan el pecado cuando el pecado ya está.
No, hay que atacarlo ahora, cuando no está. Enseñar a la iglesia a arrancar de ese pecado. Pablo les dice, yo no les estoy diciendo que no se junten con los fornicarios del mundo, porque en ese caso sería necesario salir de este planeta, ¿cierto? No, yo les digo que aquellos que llamándose cristianos viven una inmoralidad sexual, no se junten con ellos. Ahora, si hay alguien que cayó en este pecado y es una persona que ama a Dios, porque es posible que alguien que ama a Dios caiga en un pecado grave, hermanos. Pero como fue David, David amaba a Dios y cayó en un pecado gravísimo. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo David? Al momento que se le hizo ver su pecado, reaccionó. ¿Cuántos meses creen ustedes que pasaron, más o menos, entre que David pecó y se le hizo ver su pecado? ¿Cuánto? ¿12? No, no tanto. Menos, poco menos. Unos 6 meses, pues entre 6 meses y 9 meses, que David estuvo cegado pensando que lo había hecho muy bien. Totalmente ciego, pensando que había hecho las cosas muy bien. Hermanos, ojo con lo que estoy diciendo. Cuando un hijo de Dios se descuida en la oración, cuando un hijo de Dios se descuida en las cosas del Señor, cuando un hijo de Dios deja de hacer las cosas del Señor como corresponde, ¿sabe lo que pasa? Va a terminar cayendo en pecado. Porque votó las defensas, él mismo. Las defensas del Hijo de Dios son, hermanos, vivir la palabra, temer a Dios, orar, hermanos, en el Señor y mantenerse en una búsqueda constante. Estar en los cultos constantemente adorando el nombre del Señor, alimentarse de la palabra constantemente. Pero cuando el Hijo de Dios abandona la oración, abandona la comunión con Dios, abandona estas cosas, va a terminar cayendo en pecados gravísimos. Y el Señor no quiere que su iglesia caiga en pecados gravísimos, porque el Señor nos sacó del mundo. Amén. El Colosenses 1:13 dice que Él, hermanos, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, nos trasladó a su luz admirable. No podemos vivir cometiendo estos pecados. Ahora, si alguien cae en este pecado, hermano, también pierde su comunión con Dios. Pierde la comunión con Dios y con los hermanos. Y le da vergüenza ir a la iglesia. No quiere ir a la iglesia porque cayó en un pecado grave. Y eso también es grave porque también sigue, hermano, demorando su comunión con Dios. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Condenar al que cayó en un pecado? No. No puede la iglesia condenar al que cayó en un pecado. Debe amarlo y ayudarlo a restaurarse. Amén. Amarlo y ayudarlo a restaurarse. ¿No sabéis que somos templos de Dios y que estos cuerpos son templos de Dios? ¿Cierto? ¿Sabe que cuando yo llegué al Evangelio, hermanos, a mí me enseñaron que este cuerpo era como un envase de bebida? ¿Ya? Que lo de adentro importaba, lo de afuera no. ¿Escuchó algo así usted cuando llegó a la iglesia? Le dijeron, hermano, no, si lo de adentro no va, el Señor ve lo de adentro, el Señor ve el espíritu, el Señor no ve su cuerpo, eso no lo ve el Señor. Mentira, hermano. Somos un paquete completo, espíritu, alma y cuerpo en la presencia del Señor, completo. Y el Señor ve todo nuestro ser. Y si este ser que yo maltrato, hermano, y que lo trato mal de repente, hermano, yo olvido que es el templo de Dios, voy a hacer cualquier cosa con este templo. Él no habitará más el templo hecho por mano de hombre, sino que habitará en el corazón del hombre. Pero si este templo está sucio, ¿dónde va a morar el Señor? El Señor les bendiga. El Señor nos previene de este pecado de adulterio, de fornicación, de inmoralidad sexual. Hermanos, ¿sabe? Dice, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Y acá hay una lista: borrachos, maldicientes, estafadores, ¿cierto? Cualquier pecado está fuera del cuerpo del hombre. No que quede sin castigo, pero es un pecado que está fuera. Pero el pecado de fornicación está en el cuerpo del hombre.
Está dentro. Porque destruye el templo de Dios. Por eso dice, no todo me es lícito. Yo veo hermanos que se dan licencias por hermanos. Yo veo que se creen los muy firmes. La Biblia dice que el que cree estar firme, miren que no caiga. ¿Cierto? Y se creen muy firmes y ellos se dan licencia para ver películas, hermanos, donde aparece todo tipo de pecado, y ellos son muy maduros y pueden ver todas las películas que quieren y ver lo que quieran y conversar lo que quieran porque son maduros espirituales y no saben que el diablo les está absorbiendo sus fuerzas espirituales. El Señor les bendiga. Por esto, amado hermano, no todo me conviene. Yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Conversaba con un pastor estos días y me decía, ¿sabe que conocí una iglesia? Que la iglesia eran hartos hermanos y ahora hay muy poquitos hermanos porque entraron muchos adulterios en la iglesia. Y entonces yo le dije, pero ¿cómo así de improviso? No, me dijo. Y esa es la respuesta correcta. El pecado no llega de improviso. El pecado trabaja en el corazón del hombre. A esto Santiago lo llama la dinámica del pecado, que primero está en el pensamiento y después se da a luz el pecado, y dando a luz el pecado se da a luz la muerte. Hermano, el pensamiento y su corazón son los que empiezan a pecar primero. Y cuando ese anhelo pecaminoso del corazón se hace fuerte, termina cayendo en pecado. Amén. Dios no quiere que su iglesia esté en pecado. Ay, pero pastor, ¿por qué escoge estos temas para hablar un día domingo? Por eso, porque el día domingo. ¿Me entiendes? Y porque tenemos que aprender que estas cosas ofenden a Dios. Tenemos que aprender que Dios quiere una iglesia limpia. Que el esposo solo debe tener ojos para su esposa. Que la esposa solo debe tener ojos para su esposo. ¿Saben lo que dice el Cantar de los Cantares? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Y yo puedo ir a ver ese amado y a lo mejor es chiquitito, negro, feo, pero ella lo ama. Y dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. ¿O no? Hermano, si es verdad, cuando usted ama, no ve esas cosas, le encuentra precioso a su amado. ¿Cierto? Y él, ay, hermosa su amada, la paloma mía, la perfecta mía. Y uno ve a la perfecta y no es tan perfecta, pero ella es perfecta, ¿cierto? Porque tiene que tener ojos solo para su esposa, varón. No es buena esta jactancia, dice Pablo con respecto a los pecados. No es buena esta jactancia vuestra. ¿Por qué? Porque nos damos muchas licencias. La iglesia de Corinto se daba muchas licencias para hacer cosas que eran graves a los ojos de Dios. ¿Sabe lo que pasa cuando en una iglesia entra mucha confianza? Cuando un matrimonio va a visitar a otro muy seguido, no es bueno, hermano. Me están siguiendo, ¿cierto? Ay, el pastor no quiere que nos visitemos. Visítense. Y en sus conversaciones hablen del Señor. Pero no es bueno que los matrimonios se visiten seguido. No es bueno que uno vaya a una casa muy seguido. No es bueno, hermano, tener confianzas excesivas entre los hermanos, porque esto trae un pecado. ¿Me entiende? No es bueno que si yo sé que una hermana está sola, yo la voy a ir a visitar solo. No es bueno. No es lo que Dios quiere. Si yo sé que una hermana está sola, voy a ir con mi esposa a visitarla, si es que es necesario visitarla. ¿Cierto? No es bueno. Hoy sabe que tenemos tanta amistad con el matrimonio, tanto que vamos todos los lunes, vamos los jueves, los días que no tenemos culto y tomamos 11 momentos, señores. Hoy no hay ninguna mala intención en ustedes, pero el enemigo se aprovecha. Y es así. Esto fue lo que me dijo este pastor con el que conversé. ¿Saben lo que pasaba? Que había tanta confianza en los hermanos que hacían asado, hacían esto, otro, y ya no eran hermanos, eran muy amigos. Y después ya no fueron amigos, fueron algo más. ¿Me entiende? Hermano, nosotros los hijos del Señor debemos mantener las distancias. Como hijos del Señor. Amarnos con toda la fuerza del Señor, pero mantener las distancias. Porque el enemigo se aprovecha de cualquier cosa.
No olvide que su cuerpo es el templo de Dios y usted tiene que cuidar este templo. Tiene que cuidar este templo. Amén. Para el Señor. Para el Señor. Hermano, si usted está en su casa un día orando y siente la presencia del Señor. ¿Y quién está ahí? Jehová está en su templo. Gloria al Señor. Jehová está en su templo. Si usted es el templo, yo no habitaré más en estas casas, dice el Señor. Habitaré en el corazón del hombre. Cambiaré su corazón. Pondré mis leyes en su mente y corazón. No en estas tablas, no en este púlpito. ¿Cierto? Sacaré su corazón de piedra y le pondré un corazón de carne para que me teman. Amén. Esto dice el Señor. Entonces aquí nos dice: hijitos, ¿no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? ¿Por qué un hijo del Señor va a llegar a esas instancias? Jamás un hijo del Señor debiera llegar ahí. A mí me dio una pena cuando un día el pastor Isaac me contó una noticia que vio a cierta persona en cierto lugar, que el pastor iba en la micro y vio en una actitud sospechosa a alguien. Y a los 2 días me llamaron y me contaron, sin que yo le preguntara, hermano, porque usted sabe que uno conoce mucha gente, y me llamaron y me contaron esto y esto y esto está haciendo este hermano. Y me dio una pena, hermano. Me dio una pena tan grande, hermanos. Porque, amados hermanos, el conocimiento es lo más hermoso, pero si a ese conocimiento no le pone temor, no le pone oración, no le pone búsqueda, el mismo conocimiento lo va a matar. Ah, pero pastor, ¿qué está diciendo? Sí, porque está envanecido. Si ese conocimiento no tiene un contenido de Dios, está vacío. ¿Cierto? Yo les puedo hablar de griego y de hebreo y de latín y de todo lo que ustedes quieran un día en la iglesia, ¿y qué ganamos? No, me puedo lucir y nos lucimos todos, y viene el hermano Luis un día y se luce, el pastor Isaac, y todos nos lucimos y nos vamos felices. ¡Uy, como hablé tan bonito! ¿De qué nos sirve? Por eso Pablo dice: no es buena vuestra jactancia. No es bueno creer, primero, que estamos seguros. No es bueno creer que estoy tan firme que puedo conversar con cualquiera y me puedo juntar con cualquiera. No, hermanos. No, hermanos. ¿Por qué dice la palabra, hermano? No os hagáis amigos del mundo. Y cuando hay un hombre o una mujer dentro de la iglesia que no teme a Dios y que su único fin de ese hombre o esa mujer es hacer caer a los hermanos, ¿me tengo que juntar con ellos? No, hermano. Pastor, pero eso no pasa en la iglesia. Sí, hermano, sí pasa. Pasa. Llegan lobos rapaces, hombres, con la única intención de estar con las señoritas de la iglesia. Llegan mujeres con la única intención de estar con los jóvenes de la iglesia. Y esto yo lo he visto con estos ojos. Y cómo se destruyen iglesias completas a causa de esto. Y porque el pastor cree que no puede echar a esa persona de la iglesia, porque ¿cómo voy a echar un alma? Pero la Biblia le dice: saquen al tal y entréguenselo a Satanás. Así dice la palabra. ¿Por qué? ¿Usted dejaría en un rebaño de ovejas de verdad al lobo que se las coma? ¿Lo dejaría? No, pero es que un alma, claro, un lobo, ¿cierto? Es un alma que se está comiendo la oveja, pero ¿cómo voy a echar a ese lobito si ese lobito se puede convertir en oveja? Saquen al tal para que no siga destruyendo la obra del Señor. Ayúdame, mi Señor. Hermano, por esa razón, estos capítulos, el 5, el 6 y el 7 de Primera de Corintios, hablan de la inmoralidad sexual y del matrimonio. Amén. Y dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. El Señor les bendiga. Por eso es que es bonito que usted el día domingo se ponga su mejor ropita.
para venir a adorar al Señor. Porque es un templo de Dios y usted está hermoseando su templo. ¿O no? Que se dedique, que anhele estar en la comunión de los hermanos, cantando alabanza, orando, escuchando palabras, que anhele ese tiempo. ¿Lo anhela usted, amado hermano? ¿Sabe? La Escritura dice en Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Y qué me dice aquí? Porque habéis sido comprados por precio. Hermano, yo tengo dueño, usted tiene dueño. Yo no me mando solo, usted no se manda sola. Tenemos un dueño que nos compró y nos compró a un precio tan alto que no podemos desmerecerlo, no podemos olvidarlo, no le podemos dar la espalda al que nos compró. Y debemos a Él lealtad, debemos fidelidad, debemos a Él, hermano, entrega. Por precio fuimos comprados. Hermano, si usted no está aquí porque usted se llama Juan, o porque usted se llama Pablo, porque usted es chico o es grande, usted no está aquí por eso. Usted está aquí porque Dios lo compró. Amén. Señor. ¿Me entiende? Y usted y yo nos debemos a Dios. Amén, Señor. ¿Lo cree usted? Sí, Señor. Entonces debo cuidar mi cuerpo. Y no solo de fornicación. También debo cuidar mi cuerpo de todo otro tipo de pecado, y también de lo que como, y también de lo que hago, y también de lo que digo. Cuidar mi templo. El Señor me bendiga. Porque, hermanos, la Escritura dice que nosotros debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, ¿cierto? Y nosotros nos amamos, por hermano. ¿Hay alguien aquí que no se ame? Levante su manito el que no se ame. ¿Y hay alguien que se ame? Amén. Ahí hay uno atrás que levantó las dos manos. Nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es irnos a ver al espejo, a ver cómo amanecimos. ¿O no? Porque nos amamos, por hermano. Queremos salir bonitos a la calle. Ponemos el hervidor, hermano, preparamos un buen desayuno porque nos amamos. Nos abrigamos porque hace frío, porque nos amamos. Pero a ese amor agreguémosle que este cuerpo que abrigamos, este cuerpo que alimentamos, es el templo de Dios. ¿No entiende? Y que varios templos se van a juntar a adorar en comunión al Señor. Y que ese templo tiene que estar limpio. El Señor le bendiga. Limpio para Él. Qué hermoso es esto. Entonces, no todas las cosas me son lícitas, hermano. Yo les digo a todos ustedes, sobre todo los que se creen más maduros, cuidado con las licencias que se dan. Cuidado con las licencias que se dan. No, pastor, pero si yo sé hacer las cosas, yo soy aquí, yo soy allá. Cuidado, hermano. Porque el enemigo está esperando cualquier grieta para meter el pecado. Cualquier grieta, cualquier descuido. ¿Cuáles son los tiempos predilectos del enemigo para engañar a los hombres y las mujeres? Cuando los hombres y las mujeres dejan de hacer lo que tienen que hacer. Por ejemplo, y aquí voy a sonar muy pentecostal, pero amén, soy pentecostal. ¿Ya? El día domingo es el día del Señor. ¿O no? Usted tiene que estar adorando al Señor, pero se quedó en la casa por las razones que sea, prendió la tele y se olvidó que sus hermanos estaban en el culto, y el enemigo aprovecha ese tiempo. Cuando los hombres, los reyes salían a la guerra, David no salió a la guerra, se quedó en su casa y se paseaba por su balcón, hermano, porque no tenía nada que hacer. ¿Y qué pasó con David? Vio a Betsabé. ¿Cierto? Entonces los tiempos de ocio son los peligrosos. Amén. Los tiempos de ocio, esos tiempos cuando usted no tiene trabajo, esos tiempos cuando usted no va a la iglesia, cuidado, hermano, cuidado, hermana, que ahí el enemigo está atento para tentar. ¿Cierto? Ahora tenemos un celular en nuestras manos que es un arma poderosa de Satanás. ¿Cierto? Entonces, pero pastor, ¿cómo dice esas cosas? Hermano, si el celular es tecnología pura, ¿cierto?
Pero, ¿qué es lo que ve? Es la tecnología pura. Entonces, ¿qué estoy evitando por esta predicación? Que alguien caiga en un pecado sexual. Amén. Que alguien deje de ver a su esposa y ponga los ojos en otro lado. Hermano, estos pecados destruyen la iglesia. Estos pecados son graves, estos pecados son como un bombazo a la iglesia. Amén. Aquí yo tengo al papá de mi hermano David, que lleva años en la iglesia. Puede decir amén a lo que digo, porque tiene que haber visto el pastor Isaac, que está por allá atrás, mi hermano Eleazar, ¿cierto? Estos pecados destruyen la iglesia. Y cuando el pecado ataca al que está al frente, la iglesia se desarma, porque los hermanos no esperan que el pastor caiga en estos pecados. Pero el pastor, si se descuida, es tan humano como el resto. Y si se descuida, también puede caer en estos pecados. Por eso que el que cree estar firme también corre para el pastor. Desde aquí para allá, hermanos, corren. Todos debemos cuidarnos en la presencia del Señor. Amén. Todos. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo ve una iglesia que está temiendo a Dios, la va a querer destruir, porque ese es su trabajo. No crea que se enojó Satanás. A mí me da risa cuando los hermanos dicen: uy, hermano, el diablo está enojado. Ay, hermano, el diablo nació enojado. ¿Entienden? El diablo siempre ha estado enemistado con el pueblo de Dios. Así que no le tema eso. Usted resista al diablo cumpliendo la palabra, y el diablo huirá de usted. Huirá de nosotros. Amén. Entonces, creo que se entiende muy bien lo que hemos hablado, ¿cierto? Cuide sus amistades, cuide sus confianzas, sus confiancitas por ahí, cuide eso, mantenga distancia. A mí me gusta mucho mantener distancia con las hermanas, sobre todo. Y alguien me ha dicho: no, el pastor parece que no nos quiere. No, si no se trata de eso. Se trata de, amado hermano, ser responsable con los hermanos, con las hermanas, amar a mis hermanos y mis hermanas, pero del amor del Señor, con un respeto único por cada uno de ustedes. Amén. ¿Por qué? Porque ustedes son templos del Señor. Y la Escritura me dice que yo no puedo destruir a uno de los pequeñitos. Amén. El Señor les bendiga. Entonces, que nos ayude el Señor. Esta es la palabra del Señor de este día domingo. Amén.